aprovechar entonces las posibilidades que nos brinda la tecnología para este sector de la mejor manera, eso es algo de lo que vamos a estar hablando durante los próximos minutos. Los invito a que si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor lo hagan. Me da mucho placer presentarles a los speakers, a quienes vamos a estar escuchando hoy. José Montalvo de Rockwell, Agustín Intamusu en representación de Insol y Alejandro Bartolomeo de Arcano. Muchas gracias a los tres. Les cuento un poquito de cada uno y comenzamos. José Montalvo es Head of Sales Information Solutions para América Latina de Rockwell. Ya sabemos, una empresa más que reconocida, dedicada a todo lo que tiene que ver con sistemas de automatización e información en la industria. José, quien tuvo su paso por Microsoft en Estados Unidos, es ingeniero industrial, cuenta con un MBA y en total lleva un rato en Rockwell, más de 16 años. Agustín Intamusu, quien nos acompaña en representación de Insol, es asesor de esta empresa que se especializa en optimizar procesos de fabricación, mantenimiento y logística. Agustín es un experto en sostenibilidad, lleva más de una década asesorando a diferentes tipos de clientes en ese ámbito. También es ingeniero, también es MBA, fue gerente general de Cargosur, es uno de los coordinadores del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica del Uruguay, es consultor del Banco Mundial, integra el panel de expertos de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y acaba de regresar de Glasgow, donde participó en la COP26. Y también le quiero agradecer a nuestro otro orador, alguien de la familia Arcano, Alejandro Bartolomeo, que es nuestro Country Manager en Argentina. Alejandro es uno de nuestros especialistas en Data Science, en gestión de seguridad informática. También ahora se está formando en nanotecnología. Lleva un par de años con nosotros en la compañía y antes de sumarse al equipo ha sido en diferentes ámbitos, CEO, CTO, CISO, así que tiene un amplio recorrido y en Arcano en particular ha seguido de cerca algunos de los proyectos que hemos desarrollado en el sector energético. Yo ya estoy casi que pronto para terminar y para que empiecen a hablar de los que saben, pero a modo de muy breve presentación de Arcano y para quienes no nos conocen, les cuento que en Arcano desde hace 15 años estamos dedicados a impulsar la transformación digital de clientes corporativos. Somos partner de Microsoft, tenemos un equipo de casi 160 personas en 7 países y nuestros clientes provienen principalmente de 4 grandes sectores, el super sector que le llamamos y manufactura. Nosotros en super sector englobamos lo que son empresas de oil and gas, de energía y minería. Ese es uno de nuestros fuertes y de ahí el foco de este evento. También nos enfocamos en el sector farmacéutico y la salud, el financiero y el de retail y productos de consumo. Arcano tiene hoy día oficinas en México, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Perú y Paraguay, y estamos próximos a abrirlas en Colombia. Estoy seguro de que ya hablé suficiente, ahora le toca a los speakers. Vamos a comenzar con José de Rockwell, luego con Alejandro y vamos a cerrar con Agustín. Así que adelante José y muchas gracias. Excelente. Gracias Juan por la invitación nuevamente a este evento y por la oportunidad de presentar un poco el contexto de cómo se ven las cosas desde este lado de la ecuación, desde el punto de vista de Rockwell. Como bien lo dices, Rockwell, a modo de breviario, una empresa que tiene más de 115 años de existencia, sobre todo tradicionalmente en la parte de control y automatización de procesos productivos, tanto en industria de generación y distribución eléctrica como muchas otras industrias en otros ramos. Y bueno, poco a poco nos hemos ido involucrando en este sentido de entender, no desde el punto de vista de la oferta tecnológica que uno pueda traer al mercado, sino desde el punto de vista de las necesidades de negocio que muchas personas y muchos clientes tienen hoy día, ¿no? Entonces,
En base a lo que hemos platicado un poco, Juan, quería abrir esta charla y este comentario con lo siguiente. Cuando hablamos de tecnología, lo primero que se nos viene a la cabeza es un problemón, ¿no? Y lo digo en el sentido de un problema adoptar cosas nuevas, un problema explorar soluciones diferentes, un problema en el sentido de con quién me asocio, con quién no me asocio, cómo puedo alcanzar realmente mis objetivos y valor de negocio en ese sentido. Pero en realidad esto nos da la oportunidad de empezar a formular múltiples fuentes de solución a nuestros problemas, porque en realidad el problema como tal no es la tecnología misma, sino el problema como tal es realmente entender lo que nos sucede a nosotros de manera intrínseca como negocio para poder solventar ese problema de múltiples fuentes. Y no todo es software, no todo es tecnología, hay muchas cosas que realmente podemos resolver en casa, pero obviamente la tecnología hoy día, comparado con algunos ayeres, hace algunos años, tiene un costo de mucha mayor accesibilidad, tiene una oferta mucho más vasta y en muchos otros sectores, y sobre todo en sectores nunca antes explorados, ¿no? Antes hablábamos mucho de transformación digital y sí lo veíamos mucho en banca, en seguros, en personal administrativo, pero no nos imaginábamos cómo eso podía impactar y algún día llegar a lo que es el piso de operación o el piso de producción en múltiples sentidos. Entonces, hablando un poco de energía y hablando un poco también, sobre todo, de la parte de sustentabilidad, en mi opinión, son dos cosas que van de la mano en dos sentidos, ¿no? En el ramo energético, obviamente hay una demanda constante de múltiples industrias de poder tener ese insumo porque se necesita prácticamente para convertir materia prima y transformarla en producto terminado, ¿no? Pero cada vez más las empresas de múltiples industrias están con objetivos de sustentabilidad, por un lado, y con objetivos de mediciones, con objetivos de entender el contexto de negocio. Una cosa es operar y otra cosa es saber cómo estoy operando y medir cómo estoy operando o generando prácticamente mis productos o servicios. Entonces, metiendo un poco el contexto de sustentabilidad, hay miles y millones de definiciones allá afuera, ¿no? Cuando uno busca qué es sustentabilidad. Y muchas se refieren al consumo energético, muchas se refieren a el bienestar social de la gente o el bienestar humano de la gente, y muchos otros a la parte de la economía, ¿no? ¿Cómo puedo tener un negocio sustentable económicamente hablando? Pero en realidad, yo, en mi opinión personal, lo resumo como la capacidad de poder tener un balance entre estas cosas. El impacto que yo tengo en el medio ambiente, lo que yo consumo, lo que yo utilizo, lo que yo transformo, que sea de una manera consciente y obviamente socialmente responsable, pero a la misma forma sin dejar de tener y cumplir uno de los objetivos principales de negocios, que es la generación de riqueza o la economía del negocio mismo, y teniendo en contexto esa parte de la sociedad, hablando obviamente no solo de empleados o personal interno, sino el personal o las personas alrededor de lo que yo hago o produzco. Entonces nos lleva a dos grandes preguntas, ¿no? ¿Cuál es el impacto y valor que puedo generar yo mediante la innovación, por un lado? ¿Y qué barreras me van a limitar a poder llegar a generar ese impacto o ese valor? En el contexto de Rockwell, a lo largo de estos varios años, hemos salido prácticamente de nuestra zona de confort de ser una empresa tradicionalmente control y automatización y software relacionado a control y automatización, empezar a adoptar y empezar a adquirir y empezar a crear alianzas con otro tipo de compañías que nos expanden nuestra capacidad de poder servir al mercado. Y a esto me refiero con una propuesta de un stack tecnológico alrededor de la industria 4.0 y obviamente la definición de industria 4.0 puede definirse de una forma en una industria petroquímica, en una industria de alimentos, en una industria de generación y transportación de energéticos, pero al final del día es un stack que habilita el potencial de generar cosas, el potencial de contextualizar el negocio en múltiples frentes y nos permite de esa forma empezar a conectar los activos o dispositivos que hacen las cosas con un plan de negocio
o de servicio alrededor de nuestra empresa o nuestra funcionalidad principal. Obviamente, a lo largo de estos años, repito, hemos logrado empezar a diseñar cosas en conjunto con nuestros clientes de qué es lo que hace sentido en cuestión de entendimiento de negocio, ¿no? Muchas veces uno viene a lo mejor con un dashboard y un stack tecnológico que dice esto es lo que tú necesitas y al final del día no se traduce en algo productivo o algo de valor para el cliente. Este tipo de herramientas obviamente permite hacer configuraciones y hacer conectividad de diferentes fuentes de información con el objetivo, repito, de tener información y contextualización de datos al alcance de mi mano para poder tomar las decisiones de negocio y entender el negocio de principio a fin y tomar las acciones correctivas y planes de mejora en base a información observada, no en base a información supuesta o en base a experiencias de algunas personas o de algunos operarios, etcétera. Entonces, en este sentido, como les mencionaba, en esa parte de decir cómo hacemos una arquitectura para esta parte de sustentabilidad y para esta parte de manejo energéticos y demás, y repito, no es una arquitectura como tal, es una serie de elementos tecnológicos que van desde el piso de planta, donde tenemos monitoreo de energéticos, controladores de variación de velocidad para motores, control de motores, dispositivos de medición y sensórica, ¿no? Y empezamos a ver que todas estas fuentes de información son potencialmente conectadas o potencialmente conectables a través de, obviamente, esas tecnologías modernas de Industria 4.0 con otro tipo de cosas y con otro tipo de entorno, ¿no? Yo no solo quiero ver cómo desempeña un motor, quiero ver ese motor cuánto consumo energético tiene, ese transformador qué consumo energético tiene. Y no solo eso, qué otro tipo de insumos o utilidades estoy conectando para una operación óptima. Hablando de enfriamiento, hablando de aire comprimido, vapor, agua, gas, etcétera. Y poder llevar todas estas fuentes de información y datos a un contexto de entendimiento de negocio, a un contexto en donde realmente podemos decir, estamos llevando esa disparidad de información a una información contextualizada en una plataforma de IoT, que después se puede retribuir de vuelta a la persona con información en tiempo real, con predictibilidad, con acciones correctivas, con alarmas, etcétera, con diferentes modalidades de consumo, a través de un dashboard, a través de experiencias de realidad aumentada, a través de conexiones de múltiples sistemas, a lo mejor un alertamiento genera una llamada telefónica, un mensaje de texto, para tomar una acción y realmente retribuir este valor de lo que estamos hablando de negocio. Cuando vemos esta parte que les mencionaba, y esto es a manera de ejemplificación, un mock-up de cómo se ve esta información de cierta forma conectada. Aquí tenemos la representación de edificios, estos pueden ser sites, pueden ser plantas, pueden ser centros de distribución, etcétera, y donde empezamos a monitorear diferentes factores en un plano común. En este caso tenemos consumos energéticos, tenemos eficiencia energética, tenemos tendencias de consumo y obviamente esto puede ser al nivel donde uno decida, al nivel site, al nivel equipo, al nivel componente del equipo y empezar a monitorear de manera remota donde estemos, a la hora que queramos, información que está reproduciendo esos dispositivos y ese tipo de control de proceso, ¿no? Y de igual forma empezar a contextualizar estas plataformas con acciones, ¿no? Una alarma no sirve de nada si nadie la ve o nadie toma acción sobre ella. Pero el poder empezar a manipular equipo de manera remota, el poder empezar a actuar en base a lo que la información nos está diciendo, pueden ser servicios, pueden ser reemplazos de material, reemplazo de partes, y repito, contextualizar lo que hacemos, no solo en el negocio, sino con otras múltiples fuentes de información. Aquí ejemplificamos cómo operamos esos sistemas, por ejemplo, de enfriamiento en base a cómo opera la temperatura exterior, de la cual no tenemos ningún control ni condición.
pero a lo mejor no sabemos si cuando la temperatura exterior baja 2 o 3 grados, a lo mejor podríamos ahorrar significativo dinero en ese sentido, si podemos empezar a predecir esa funcionalidad y demás. Entonces, como tal, Juan, en el punto de vista de Rockwell, y ya para concluir esta parte, vemos estas adiciones de entendimiento y estas adiciones de plataforma tecnológica como una forma de potencializar las posibilidades de negocio en múltiples sentidos de valor, ¿no? Valor al operar, valor al controlar, valor en el sentido de objetivos de sustentabilidad, objetivos financieros, objetivos de seguridad, etcétera. Y de esa forma, en casos específicos y casos prácticos, repito, utilizamos este tipo de tecnología para realmente enfocarnos en las necesidades y enfoque de negocio de los diferentes clientes para poder llevar esas visiones y esos objetivos a la vida, ¿no? Repito, dependiendo y varían mucho de cliente a cliente, hay muchos objetivos comunes de industria y de diferentes industrias, pero realmente esto dentro de Rockwell nos ha dado, repito, ese potencial de poder no solo vender equipo de automatización y control, pero realmente acompañar a nuestros clientes en su jornada de mejora continua, en su jornada de productividad, en su jornada de seguridad, a través de tecnologías modernas que pueden eficientar lo que hacemos prácticamente todos los días. Bueno. Excelente, José. Muchísimas gracias por el tiempo y por la presentación. Ahora está previsto que demos paso a Alejandro Bartolomeo de Arcano, pero si alguno de los participantes quiere hacer alguna consulta en particular a José, este es el momento. De todas maneras, al final, ojalá nos quede algo de tiempo para alguna consulta. Si no, Alejandro, cuando quieras, comienza a presentar, por favor. Gracias. Avíseme cuando estén viendo, por favor. Ahí ya vemos, Ale, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Acá, desde Argentina, vamos a tratar de aportar a esta charla. La verdad que suena, por lo que nos estuvieron ya presentando y lo que viene, súper, súper interesante. Así que, bueno, acá cuando me propusieron la charla y leí el título, realmente me generó un montón de disparadores que ver por dónde se podía o por dónde, como decía Juan en un principio, pensar qué va a ser la tecnología en el futuro, ¿no? Y la energía en la tecnología, sobre todo. Y la verdad que es un tema que va a cambiar mucho, va a generar muchas opciones nuevas, pero a la vez todas estas opciones van a tener que sí o sí estar contemplando la sustentabilidad de la operación de la compañía, ¿sí? Tanto de nuestras compañías como de las compañías que son proveedoras nuestras. Y bueno, y claramente cuando empecé a pensar en esta presentación, me surgió esta iniciativa que está trabajando Microsoft, acá en la foto de fondo que ven, de data centers bajo el océano, como para aprovechar todo el tema de mejora en refrigeración y ambientes más propicios para los servidores, ya que no hay humanos que lo estén operando. Y realmente me pareció, bueno, algo súper innovador y que podía aportarnos mucho a lo que tenemos que hacer de acá en el futuro. Pero estamos hablando del futuro. Esto es una prueba de concepto que se está haciendo, por cierto, muy exitosa. Supongo que ya muchos ya han visto los cambios que esto está generando.
Pero cuando hablamos de sustentabilidad o cuando hablamos de cómo va a ser la energía del futuro, no podemos escapar a pensar en los siguientes conceptos: ser eficientes, ser sustentables, ser amigables con el medio ambiente y económicamente viables. Ya José habló hace un rato de un tema muy parecido, donde nuestros negocios, aparte de cumplir con todas estas premisas previamente listadas, también tienen que ser económicamente viables. Y realmente, si nos subimos en esta ola y empezamos a cumplir con las premisas, van a ver que a lo largo del tiempo y a lo largo del devenir de la tecnología, no solo se va a hacer económicamente sustentable, sino que vamos a estar contribuyendo con el medio ambiente. ¿Qué es el uso sustentable? Acá hay una definición que, como decían recién, hay millones en la red, pero me pareció súper interesante, concisa y clara sobre qué es la sustentabilidad y qué es el uso sustentable de los recursos. Digamos, ¿qué quiere decir? Yo tengo que consumir los recursos a una velocidad que permita al entorno volverlos a generar para cuando yo los vuelva a necesitar. Es decir, hoy está pasando mucho que allá por agosto de cualquier año ya nos quedamos sin capacidad de recursos nuevos. Y esto es una métrica a nivel mundial que se sabe que estamos consumiendo más rápido los recursos que la generación de los recursos mismos. Entonces es algo que tenemos que cambiar rápidamente y claramente la tecnología nos puede ayudar para lograr este objetivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ser más sustentables? Sin pensar en el data center bajo el agua, sin pensar en cosas súper sofisticadas que las vemos lejos y que no las vemos hoy por hoy dentro de nuestro alcance, ¿no? Hoy por hoy podemos empezar a pensar en procesos que consuman menos recursos y que consuman menos almacenamiento también. Datos únicos, confiables y certificados. ¿Qué quiero decir con esto? En todas las compañías con las que hemos trabajado y las que seguimos trabajando, cuando llegamos encontramos que tenemos información duplicada, que hay información en diferentes formatos, que cada uno desde su PC o en un data center o en cualquier lado vuelven a generar información, ya sea porque no la consideran confiable la disponible o porque no la consideran, o no saben que otro la está generando y ellos la vuelven a generar, ¿no? Por eso estamos hablando de datos únicos, confiables y certificados. ¿Qué quiere decir? Únicos, única fuente de datos. Confiables es que esté validado por el entorno de la compañía. Y certificados es que la compañía asuma el control de esos datos y el gobierno de esos datos. Entonces, pensando en estos conceptos, ¿cómo afecta la sustentabilidad esto? Y afecta mucho, porque la verdad es que cuanto menos tiempo de procesamiento, así lo hagamos en nuestras casas, o lo hagamos en la compañía, o lo hagamos en un data center, cuanto menos consumo eléctrico, cuanto menos consumo de procesamiento tengamos, más vamos a estar contribuyendo a la sustentabilidad. Por otro lado, una de las cosas que son importantes es que generemos conciencia desde nuestras compañías también. Es decir, que le preguntemos a nuestros proveedores, que hablemos con nuestros proveedores y que entendamos en qué posición están ellos a favor de la sustentabilidad. Es decir, cuál es su roadmap, si están pensando en trabajar en esto, si están avanzando, si están teniendo como objetivo en algún momento hacer alguna certificación relativa a la sustentabilidad. O por ahí ya tienen esas certificaciones y está buenísimo porque ya estamos armando un ecosistema sustentable, ¿sí? Y por otro lado, esto es muy parecido al Kaizen, digamos. Nosotros tenemos que hacer cambios que sean pequeños pero continuos. Es decir, la sustentabilidad no es algo que se logra en una semana, la sustentabilidad no es algo que se piensa y sucede, sino que es algo que debemos ir haciendo día a día, un poco, todos los días. Porque estos cambios que se hagan tienen que ser permanentes, no tienen que ser, uy, lo hago para cumplir la norma o lo hago para certificar tal o cual cosa. Esto tiene que ser algo continuo, permanente y que perdure en el tiempo. Entonces, por eso hablo de un ciclo permanente. Es un ciclo en el cual
nosotros tenemos que estar totalmente convencidos que ese es el camino y claramente todo esto va a aportar, como les voy a mostrar después en los casos que vamos a ver, aportar a su negocio y a aportar al medio ambiente, ¿sí? Hoy vamos a ver 4 casos donde compañías, no, 5 casos en realidad, hay una que tiene dos casos juntos, donde compañías que han confiado en nosotros en ramos o en sectores pertinentes a la energía, han confiado en nosotros y nosotros hemos podido ayudarlos en este camino. Vamos a arrancar primero por Chile, después creo que sigue Uruguay y luego Argentina, ¿sí? Bueno, hay una empresa en Chile que se llama Colbún, que es una empresa que se dedica a la generación primaria de energía y lo hace por múltiples medios, no solo por medios tradicionales como hidroeléctricas, generación por gas y demás, sino que también tiene energías renovables. Y en el tema de energías renovables los hemos ayudado con su planta de paneles solares, que acá pasaba lo que hablábamos hace un rato, tenían mucha información construida en diferentes formatos, distribuida por diferentes áreas, que podían contribuir, si uno lograba homogeneizarlas y aunarlas en una sola fuente, al mantenimiento predictivo de los paneles. Todos sabemos que los paneles solares tienen un nivel de mantenimiento importante y que si ese mantenimiento no se hace en tiempo y forma, pierden bastante eficiencia. Esta situación fue cambiando a través del tiempo, los apoyamos en unificar esa información, en generar una fuente de datos única, en generar formatos compatibles para todas las áreas, en que toda la gente que está participando y que necesita esa información la tenga disponible en el tiempo necesario. Y lo que terminamos armando fue un modelo predictivo que lo que permite es saber qué panel necesita tener mantenimiento en el momento adecuado. Esto es importante porque una pérdida de eficiencia en un panel o una baja de eficiencia abrupta por un problema de mantenimiento hace que pierdas tiempo, ergo estás perdiendo dinero. Es energía que no se genera y es energía que tengo que sacar de otro medio que por ahí no es renovable como este. Entonces, claramente para la compañía era súper importante esta situación y se logró y se está avanzando cada vez más en generar nuevas funcionalidades y nuevas características en el modelo para hacerlo cada vez más eficiente. Lo que se logró acá es tener información en tiempo real, predecir la manutención para evitar fallas y darle mayor sostenibilidad a la operación de la compañía. O sea, conceptos a quedar claros: información unificada, validez de los datos y unicidad de los datos y información en tiempo real. Esto es lo que necesitaba la compañía y esto es lo que logró. Vamos con otro caso, un caso de Colbún. Colbún también tiene una planta hidroeléctrica, de las hidroeléctricas que se llaman de paso, es decir, son hidroeléctricas que no tienen el concepto de un embalse, sino que aprovechan la energía que genera el propio caudal del río, ¿sí? En este punto nosotros nos encontramos con un gobierno de las turbinas basado en la experiencia de las personas y basado en algunas especificaciones del fabricante, y lo que hicimos fue juntar información de IoT que se tomaba de las turbinas, y esa información de IoT lo que se hizo fue empezar a procesarla con un modelo predictivo de Machine Learning. Lo que se logró con esto es que pudimos hacer un manejo mucho más eficiente del agua, es decir, la distribución del caudal en cada turbina fue mucho más homogénea y fue mucho más calculada, es decir, no era algo calculado a ojo, sino que estaba precisamente calculado. Y por otro lado, el manejo de la turbina en sí mismo mejoró en temas de mantenimiento, es decir, si yo fuerzo al mecanismo que se va desgastando con el tiempo, lo fuerzo a límites donde empiezo a generar un desgaste mayor, lo que voy a estar generando es que
esa turbina entre en mantenimiento o decaiga su vida útil rápidamente. En este sentido, lo que nosotros logramos es aumentar la vida útil de la turbina en términos de usarla con el caudal de agua adecuado, el caudal de agua adecuado, y por otro lado, lograr también que aumente la generación de energía. La generación de energía aumentó entre 1.5 a 2%, que parece poco, pero cuando uno lo mide en kilowatts o en megawatts, es muy importante la cantidad. Por otro lado, como les decía, la vida útil de esos equipos va a ser mayor porque no se los va a estar forzando en forma desmedida sin tener ninguna medida real, ¿sí? El proyecto ya tuvo su primera etapa, hay una experiencia igual en Australia, luego en el mundo somos pioneros con esta tecnología. Y bueno, les puedo contar que la verdad que nuestro cliente está súper contento con este tema y estamos arrancando una fase 2 de mejora de la tecnología. Acá, como siempre, optimización en el uso del agua, disminuir el mantenimiento y generar más energía. Este era el objetivo y el objetivo que se ha logrado. Acá en este proyecto ANCAP es la empresa de oil and gas, o gas y petróleo de Uruguay. Ahí el desafío que nos encontramos fue que había muchos problemas de conectividad entre todos los dispositivos. Ustedes saben que una empresa de petróleo, que aparte es refinería y vende el combustible, tiene un desafío impresionante de información que se cruza desde la boca del pozo hasta llegar al punto final, que es cuando lo estoy vendiendo a nuestros clientes. En ese sentido, el desafío fue grande, hubo una implementación de casi 30 sistemas para soportar eso, y lo que se logró es una conectividad total entre todos los puntos y todos los sensores de la compañía. También se unificaron las fuentes de datos y se logró tener un lugar único y responsable para poder ir a buscar la data y que no genere quintas o sectores donde hay más información que en otras. Esto nos permitió unificar, nos permitió optimizar procesos y la verdad es que logró que la eficiencia en términos de procesamiento de datos sea importante para esta compañía. Como objetivos o como recap de toda esta historia fue captura eficiente de los datos en todos los puntos, digamos, tanto el punto de venta como el punto de producción y todos los puntos intermedios. Ciclo evolutivo, es decir, cuando yo tengo ordenadas las cosas, puedo empezar a evolucionar, puedo empezar a generar nuevos productos, puedo meter inteligencia artificial, puedo empezar a hacer un montón de procesos que si no tengo la información clara y consolidada no lo podría hacer. Esto claramente lo que hace es, lo que hablábamos al principio, es lograr que mis procesos sean más eficientes, por ende consuman menos y ser más sustentables desde ese punto de vista. Y procesos unificados, que era lo que le estaba mencionando recién, ¿sí? Y por último, el caso de YPF. YPF es la petrolera estatal de Argentina, de hecho la más grande de Argentina hoy por hoy, que tiene casi el 50% del mercado y en cantidad de pozos y en cantidad de exploraciones es el líder dentro de Argentina. YPF tenía un problema diferente al que tenía ANCAP, por ejemplo, si bien la tecnología es la misma, que era que tenía muchos proveedores que le proveían soluciones y esas soluciones no tenían conexión entre sí. Estaba muy difícil la conexión, no estaban pensadas la manera de conectarlos y no había un estándar de trabajo para toda la compañía. Bueno, esta tarea fue la que tuvimos que encarar nosotros y empezar a organizar y a generar estándares y buenas prácticas, de acuerdo a buenas prácticas de Microsoft, que fueron de a poco organizando el delivery y el uso de esta tecnología. Hoy la cantidad de sistemas interconectados es monstruosa, realmente no tengo en cabeza hoy cuánta es, pero es una cantidad altísima. Como decía con el caso de ANCAP, desde la boca del pozo hasta la boca de expendio.
se ha logrado eficientizar el despliegue de aplicaciones y un ahorro de casi el 35% en lo que se gastaba antes a nivel de TI para hacer esto. Y claramente esto tiene que ver con la viabilidad de los negocios. Es decir, si yo optimizo, genero rápidamente, empiezo a generar beneficios, por más que al principio me parezca que las cosas me van a costar mucho. Claramente, si yo empiezo a trabajar en esa línea, puedo avanzar en mejorar. Bueno, acá los conceptos clave fueron integración, desde el pozo al consumidor, un poco lo que hablábamos recién, y información única y centralizada. ¿Sí? Es decir, logramos el objetivo de generar la confianza de la gente en los datos. Bueno, y el último caso, que es de Uruguay. UTE es la empresa que produce energía eléctrica en Uruguay. Y bueno, acá hubo un caso muy interesante. Se empezó a generar la necesidad de impulsar el uso de autos eléctricos. Pero bueno, uno de los problemas más graves era saber dónde tengo que cargar el auto y en cuál lugar me es más económico hacerlo. En este caso nos pidieron una aplicación que lo que tenía como función era plantearle al usuario de auto eléctrico dónde podía cargar electricidad y con el menor costo en base a la demanda que tuviera la zona. Bueno, este fue el objetivo, se logró, fue una prueba de concepto. Esto se usó varios sistemas que ellos ya tenían funcionando, se los integró de una manera general como para poder consultarla desde una aplicación móvil. Y la idea fundamental es cuando yo necesito cargar la batería de mi auto, saber dónde hacerlo y con el mejor costo. Bueno, los conceptos principales eran optimizar costos, mejorar la satisfacción del cliente y disminuir emisiones. Este objetivo también se logró y lo más importante de toda esta historia es que la misma compañía hoy tiene, te diría algo así como el 35-40% del parque automotor pasado a autos eléctricos, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho por el tiempo y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy para responderla. Bueno, gracias. Excelente, Alejandro. Muchas gracias a ti por tu presentación y ahora le vamos a dar paso a Agustín Intamusu. Tengo que aclarar que en mi no breve presentación de Agustín al principio obvié mencionar que también es director de Climit. Climit es una consultora que se dedica a proyectos de medición y mitigación en el ámbito del cambio climático y Agustín, que como comenté hace algunos minutos, participó de la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático que tuvo lugar en Escocia y estoy seguro que volvió a Uruguay con información bien fresca sobre cómo se están viendo todos estos temas a primer nivel. Así que, Agustín, adelante, te escuchamos y muchas gracias. Perfecto, gracias. Buenos días o buenas tardes. Se ve mi presentación, ¿no? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, la propuesta de hoy es hablar un poco sobre cambio climático, soluciones tecnológicas en base a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en el mundo y particularmente como resultado de la COP26 de Glasgow. Entonces, como bien decías, yo tengo una consultora que se llama Climit, pero estamos haciendo, bueno, ahora estamos con Insol en esta presentación, hemos estado haciendo algunas cosas en conjunto. Recapitulo un poco sobre los temas de cambio climático. Acá me falta una foto que sería del protocolo de Kioto. En 2005 se firma el protocolo de Kioto donde ciertos países tenían obligaciones de reducir emisiones y otros no. Eso cambia en el Acuerdo de París 2015, COP21, donde todos los países que son miembros de las Naciones Unidas, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, se comprometen a reducir emisiones. Y dentro de ellos, bueno,
todos los países de la región, todos los países miembros de las Naciones Unidas. En la COP26 en Glasgow se reafirma este concepto, y este concepto de reducir emisiones para evitar el calentamiento global, para que no superemos el 2 grados Celsius, la temperatura media global con respecto a los registros de la era preindustrial. Mejor si no superamos el 1,5 grados Celsius. Entonces, como resultado de la COP26 se confirma esta necesidad de mitigarse y adaptarse al cambio climático en todos los países del mundo. Uruguay y la región mayoritariamente tienen una necesidad de adaptarse más que de mitigar, ya que nuestros países son generadores de un volumen bajo de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, de todas maneras, existen muchos ejemplos de países que se ponen ese compromiso de reducir emisiones. Acá son ejemplos, ¿no? Arriba a la izquierda es la contribución nacionalmente determinada. Ese es el concepto que se maneja después del Acuerdo de París. Eso donde los países dicen que van a reducir emisiones, se traduce en este documento que se llama contribuciones nacionalmente determinadas. Es decir, cada país dice a lo que está dispuesto a ir, a lo que está dispuesto a reducir en emisiones de acuerdo a sus capacidades nacionales. Y después tenemos el caso de Uruguay, abajo a la izquierda es el de Colombia, perdón, abajo a la derecha es el de Colombia, y abajo hacia la izquierda es el de México. Todos nuestros países, todos los países comprometidos a reducir emisiones, dicen cuáles son sus acciones para reducirlas. Y muchas de ellas tienen que ver con energía. Algunos de nuestros países de la región tienen un perfil de emisiones que quizás sea más para el lado de la agricultura o ganadería, pero sin duda que todas están hablando de reducir emisiones en el sector de energía. ¿Cómo se hace eso? Bueno, siendo más eficientes, reduciendo el consumo, fomentando las energías renovables, volcándose hacia nuevas tecnologías, como puede ser el hidrógeno verde. Esto viene también traducido en una mayor conciencia social. No solo los países dentro del Acuerdo de París buscan reducir emisiones, sino que ya la sociedad civil en su conjunto está muy comprometida con este tema. Y eso se vio en la COP26, porque en la COP26 no solamente van los países a negociar sobre el futuro del cambio climático, sino que hay todo en paralelo unas presentaciones y demostraciones de casos de empresas y también países que están realizando actividades de reducción de emisiones. Acá, por ejemplo, lo que podemos ver es un producto que es la leche en un envase en el supermercado Tesco, donde se mide las emisiones de gases de efecto invernadero por la producción de ese litro de leche. ¿Y eso por qué existe? Bueno, porque hay demanda, hay conciencia social y hay demanda de la sociedad en saber cuál es la etiqueta de impacto ambiental de cada uno de los productos que consumimos. Luego tenemos otro caso, esa foto de Shell, que se hace un poco drástica esa foto, pero lo que quiero decir es, hace poquito tuvimos en La Haya la resolución de que se dijo de que Shell es el responsable de las emisiones de hace muchos años, de toda su actividad, eso generó emisiones, se hace responsable a Shell de todas esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahora la resolución es que deben actuar en consecuencia y proponer soluciones para esas emisiones causadas. Lo más sorprendente de todo esto es que Shell no lo tomó, o sea, no fue algo nuevo para Shell. Shell hace mucho tiempo que viene implementando nuevas unidades de negocios para no depender, que su negocio no dependa tanto de oil and gas. Entonces tienen una división de implementar acciones basadas en la naturaleza que le generan ingresos, ¿no? Que sea una unidad de negocios nueva, pero que también participe de la solución al cambio climático. También tenemos ahí un logo de
una organización que se llama International REC Standard, Renewable Energy Certificate Standard, que es algo que las empresas están demandando también. Quiero demostrarle a la sociedad que mi empresa es consumidora de energía renovable. ¿Cómo se hace eso? En parte, como el caso de Uruguay, se está pensando en hacer con el uso de blockchain la demostración de que la matriz nuestra es bastante renovable y que el consumo en determinadas horas puede ser hasta 100% en base renovable. Pero fuera de Uruguay, en cualquier otro mercado existen estos métodos que es que los generadores de electricidad renovable, las plantas, pueden a su vez generar este atributo medioambiental, que es reducir emisiones de gases de efecto invernadero, produciendo energía renovable, y generan un certificado que luego es vendido a las empresas que quieren demostrar que son consumidores de energía renovable. Hay también iniciativas nacionales y más privadas independientes de lo que es el Acuerdo de París y los países comprometidos a reducir emisiones. Acá lo que quiero mostrar es que en Europa se está generando un mecanismo de ajuste al carbono en la frontera. Todos los productos que entran en Europa en el 2023, todos no, algunos. Va a ser gradual, pero los primeros que se van a regular van a ser los más intensivos en el uso en las emisiones de carbono o en el uso de electricidad. Por ejemplo, el acero, el cemento. Esos productos cuando lleguen a Europa van a ser medidos en cuanto a sus emisiones de gases de efecto invernadero y se le va a ajustar el precio. Lo que quiere evitar Europa es que ellos regulan mucho y fomentan una descarbonización de la economía. Lo que no quieren es que haya fugas y que las empresas, como están reguladas en Europa, se van a China a producir. Bueno, si pasara eso, cuando llegan desde China a Europa con ese producto, se le va a medir el carbono y el precio se va a ajustar de acuerdo a sus emisiones de carbono. ¿Y eso qué lleva? ¿Qué impacto tiene? Bueno, que ya todo el mundo esté pensando en soluciones tecnológicas o alternativas para que la producción de productos sea con cada vez menos carbono. Las navieras son parte de este proceso y están comprometiéndose a reducir emisiones y a generar proyectos de reducciones de emisiones. Otros casos que existen en la región y en el mundo. Bueno, en Perú hay un programa de medición de huella de carbono, es un programa voluntario, pero de gobierno, y que se está cada vez usando más, y eso va a traer consecuencias, ¿no? Hay que medirse, un poco parafraseando lo que decía José hace un rato, de que solo se puede gestionar lo que se puede medir. Entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero hay que medirlas. ¿Para qué? Para saber dónde estamos siendo poco eficientes y trabajando en la reducción de esas emisiones y volviéndonos más eficientes, no solo para reducir emisiones de carbono, sino para mejorar la economía de las empresas. Entonces, y es un poco el objetivo de CLIMIT, ¿no? Medir las emisiones de gases de efecto invernadero para proponer medidas de eficiencia de carbono y eficiencia económica. Eso es un poco lo que quería contar el día de hoy. Muy interesante, Agustín, muchas gracias. Me quedo ahí con algunas frases de todo lo que han dicho, ¿no? Vos terminabas hablando, Agustín, ahí, ¿no? de la importancia de medir las emisiones para encontrar medidas eficientes y tener registros de eso. Alejandro, hace un rato hablábamos de que estamos embarcados en un ciclo permanente y el convencimiento de que este es un camino a largo plazo y que no hay marcha atrás. Y José, cuando empezaba, hablaba de que cuando conversamos sobre el tema de tecnología, lo primero que se nos venía a la cabeza era verlo como un problemón, cuando en realidad lo que nos da es una gran oportunidad. Gracias a los tres por los aportes, por las respectivas presentaciones. La realidad es que los tres han estado hablando en la última hora de temas cruciales para las empresas del sector y para el mundo en general, ni que hablar para todos. No sé si alguno de los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario. Nos quedan un par de minutos del tiempo previsto, así que si lo quieren aprovechar, genial.
y apreciamos también si pueden llenar la encuesta de evaluación que ahí Valeria gentilmente compartió en el chat. Si no hay preguntas, me gustaría agradecerles a los asistentes por el interés en el evento, por hacerse un espacio para escucharnos y ni que hablar, agradecerles de manera especial a los 3 speakers que durante esta última hora nos compartieron su mirada, su conocimiento y su expertise. Gracias a todos, me despido y en nombre de Arcano será hasta nuestro próximo evento. Que estén muy bien, cuídense, gracias. Muchas gracias por todo. A ustedes, chao.